con la doctora Leticia Calderón Chelius, experta en asuntos migratorios, investigadora del Instituto Mora, para hablar sin censura de las noticias más importantes. Doctora, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Pues muy bien, siguiendo de cerca lo que han documentado hoy, Vicente, muy interesante, y bueno, pues yo creo que va a dar para mucho esto que está empezando a abrirse este día, esta cloaca que se está abriendo el día de hoy. Antes de entrarle al caso Lozoya, le pregunto, doctora, ¿qué piensa del nombramiento? Porque además así inician la nota en el periódico Reforma. Sin experiencia diplomática, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador asigna el consulado de Estambul en Turquía a Isabel Arvide, la reportera independiente Isabel Arvide, pero nada dicen, por ejemplo, de personajes como Carlos Jiménez Macías, un priista de San Luis Potosí, con quien tuve muchos encontronazos cuando estuve en Chicago y él como cónsul, y me sorprende que ayer haya anunciado que este 15 de julio ha asumido el cargo de ministro para Asuntos Políticos en nuestra Embajada de México en España. Dice, significa un enorme privilegio y orgullo servir a mi país desde esta nueva trinchera en la diplomacia mexicana. Me entregaré con pasión a esta nueva encomienda. Yo he sostenido que su paso por el Consulado de México no fue como parte de una carrera diplomática, sino como un pago político, y ahora me entero que se va a la Embajada de España. Dices tú, ah, caray. Pero me llama mucho la atención la selección que hacen los medios de comunicación para golpetear con el caso de Isabel Arvide, y nada dicen de estos políticos diplomáticos. Deme su opinión, doctora. Pues mira, yo creo que le das al clavo en el sentido de que el servicio diplomático, desafortunadamente, teniendo gente tan capacitada y tan formada, y que no es cualquier tema, bueno, pues al final sigue siendo una fuente también para ubicar, sea amigos, aliados, ¿no? Algunos favores que se tengan, porque sin lugar a dudas, la Embajada de México en España, olvídate, está en el circuito más deseado de cualquiera, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí tendríamos que indagar, y no estaría mal hacerlo, porque al final de cuentas se va a volver un poco muy interesante ahora que el señor Salinas de Gortari parece que anda tramitando su ciudadanía española. Tú, ahora resulta, entonces, ¿qué seguimiento o qué cómplices le pones ahí para que le ayude, le dé una ayudadita a este señor expresidente? Pues es delicado, Vicente. Ahí tendría que haber realmente un cierre de filas en términos de que la diplomacia trabaje para el proyecto de cambio político en nuestro país, y no al contrario, sean los infiltrados de los que justamente andan huyendo de la ley. Entonces, yo creo que es importante ahora, del otro nombramiento que mencionas, fíjate que yo también lo lamento. ¿En qué sentido? Volvemos a lo mismo. Hacer chiquito a un país porque no es un socio principal, o a lo mejor porque no tenemos una relación tan intensa, por ejemplo en el caso de Turquía, pues a mí me parece muy mala señal, porque todo país es importante para una nación como México, y sobre todo porque fíjate que Turquía es un país que tiene muchísimas similitudes con México en el tema migratorio. Olvídate, es una referencia para nosotros obligadísima. Entonces, a mí me parece que hay un perfil de alguien no solo diplomático, pero también conocedor de un campo mucho más especializado en términos, si tú quieres, incluso de la cultura islámica, o la parte, yo te decía, de migración, en términos actuales, o también el papel económico que hoy tiene ese país. Entonces, a mí me parece que a veces colocar a la gente, ve tú a saber por qué razones, es muy mala señal. No lo personalizo porque no conozco el caso, el perfil específico, pero lo general y lo que cualquiera conoce, en este caso de la periodista, bueno, pues no es que sea de una trayectoria diplomática, pues para nada. Entonces, bueno, no me gusta, no me parece, y no estoy de acuerdo. Doctora, vamos ya y lo que se viene. Emilio L., nótese mi sarcasmo. A ver, doctora, leo más información que me llega. Lo inicio este comentario diciendo que Emilio L. dijo que fue sistemáticamente intimidado, presionado, instrumentalizado, que ya denunciará y señalará a los autores de estos hechos, y que vuelve a reiterar su compromiso de colaborar con las autoridades del Estado mexicano. Después, la Fiscalía General de la República pide también vinculación de Emilio L. por lavado de dinero.
la Fiscalía General de la República solicita vinculación a proceso por el delito de operación de recursos de procedencia ilícita por ser perseguible de manera oficiosa. La parte acusatoria explicó que cuando se utiliza el sistema financiero mexicano se requiere de la Secretaría de Hacienda, por lo que se tomarán las denuncias realizadas por Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Se presentaron datos de prueba. El 5 de marzo de 2016, Marta Edith Márquez Acosta, como representante legal de Pemex, hizo conocimiento de nota criminal que PMI Holding, empresa filial de Pemex, informó que de la adquisición de agronitrogenado se requerían $400 millones, de los cuales $150 millones era solo para reiniciar las actividades. El 1 de diciembre de 2013 modificaron el avalúo, por lo que de $400 millones pasó a $475 millones. Se solicitó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales un avalúo de planta adquirida, pero luego se pidió eliminarlos para hacer uno comercial. Y 3, Lozoya, en su calidad de director de Pemex, dijo que era primordial para el gobierno la producción de fertilizante y que por eso era importante adquirir la planta, con los $175 millones de inicio y $200 millones para la reactivación. Pues empieza a salir carnita para analizar de esto, que creo, y ahí sí no estoy de acuerdo con Toño, que lleve a Emilio Lozoya a echarse para atrás, porque echarse para atrás significaría perder la oportunidad de su libertad, y ya se maneja mucho la posibilidad de que negocie su libertad a cambio de lo que nos puede poner en la mesa, doctora. Mira, solamente por haberse dado a la fuga, ya es una persona, digamos, peligrosa de acuerdo a la ley. Entonces ya con eso, bueno, haberlo estado persiguiendo por todo el planeta y ver dónde estaba y ubicarlo, Interpol y todo eso, ya amerita una detención, y en ese sentido, pues obviamente entramos a otra esfera en la cual él empieza a decir una serie de declaraciones que se vuelven la nota, Vicente, porque pues son espectaculares y porque ya nos tiene como telenovela, ¿no? Ya diré los nombres de quienes me amenazaron, y entonces, pero al mismo tiempo seguiré cooperando con el gobierno. Bueno, entonces da a entender que no es desde el gobierno quien lo está, digamos, empujando o lo está intimidando. Y entonces, pues, te quedas en el capítulo que sigue, pues no se pierde esta telenovela. Ahora, la otra parte, la cantidad de temas que van saliendo, en los cuales creo que lo más importante no es en sí el desfalco solamente de un caso o del otro, sino la red de complicidades que todos sabemos. Digamos, esto es parte de lo que hemos dicho de toda la vida. Digo, yo lo recuerdo de toda la vida, esta cosa donde se intuye, se cree, se piensa, pero en este momento claramente empiezan a salir pues las complicidades, porque ojo, este señor habrá sido muy director de Pemex, pero había un consejo de Pemex. Y entonces, hay cosas que se supone que podría haber pasado él, pero otras tendrían que llevar la firma. Ahí está la firma de todos los que eran parte de ese consejo, además de, obviamente, sus superiores, que son realmente los que podrían haber dictado la serie de tricuñuelas que estamos viendo que ocurrieron. Entonces, a mí me parece que también lo acumulado desde el periodismo durante años, que lo sabemos y lo hemos seguido con cercanía, lo que tenga ya la Fiscalía, y mira, se está jugando su nombre aquí, el fiscal de la nación, y por tanto, bueno, pues también cómo va a pasar a la historia si hace, digamos, un juicio que tenga una serie de elementos que imputen de manera pero muy contundente. No digo eso, ni lo dudo, más bien la capacidad de subirle el tono, ¿no? Yo de que lo puedan imputar, bueno, imputadísimo está, tan es así que ahí lo vamos a tener, pero mucho tiempo, y ya el simple hecho de estar detenido, pues es una cosa tremenda, ¿no? Y el desprestigio para su familia y todo lo que implica, no solo de desprestigio, que serían de un nivel fuerte, sino lo que eso impacta a todo ese sector, a todo ese grupo de poder. Entonces, yo creo que tenemos tema para rato. Los detalles son muy técnicos y a lo mejor va a llegar un momento en que va a empezar a pasar un poco como que uno se acostumbra, ¿no? Con los temas, incluso con las palabras que empiezan. Acuérdate, con la pandemia, igual, al principio no sabíamos ciertas cosas y al rato ya todo el mundo nos creemos expertos en los temas, y yo creo que, ojo, hay que seguirlo, pero seguir manteniendo esa voz de los que le van sabiendo, no solo a lo financiero, a lo legal, sino también de qué tipo de, digamos, de empresas son las que se desfalcaron, porque son
desfalcos muy sofisticados, ¿no? Esto de comprar Así barato, es. comprar caro para vender barato, no solamente es el beneficio que se le dio a un grupo, también tiene que ver con la capacidad de hacer esas conexiones y ubicar esos productos en un mercado, insisto, muy sofisticado. Entonces, ¿cuál es mi opinión en esto? Que estamos empezando la telenovela, Vicente, y se va a poner buena. ¿Por qué? Porque aquí la familia pues está involucradísima, son parte de lo que está, digamos, en la mesa de negociaciones, y pues qué pena con la familia, pero aquí la mamá, la esposa, la hija, toda gente muy sofisticada, muy educada, muy guapa, muy bonita, muy de estas revistas del corazón, pero embarradas hasta donde te digo. Entonces, pues es una lección y no estamos lejos de decir que también es, digamos, esto que parecía un sueño de decir el que la hace la paga, pues la están pagando, Vicente, porque yo esa pura vergüenza de estar ahí, obvio, lo terrible es esto de la cárcel y que en algún momento además, bueno, les puedan confiscar sus bienes como debería de ser, pero me parece que estamos ante un caso muy interesante que es paradigmático del México que podemos construir. Así es, doctora. Y por cierto, paréntesis, porque tenemos 28,000, 30,000 personas conectadas en estos momentos y para nosotros es un halago, un honor que tantas personas se informen con nosotros. Quiero decirles que esta noche en Sin Censura Nocturno nos va a acompañar Eddie Small, un fashionista muy conocido en las redes y en los medios de comunicación, pero que ha irrumpido con temas políticos y a mí me ha parecido muy interesante esto de un fashionista o como le llamen, un conocedor de modas y que se ha metido a la política de lleno y de cabeza y va a acompañarnos de 8 a 10 en Sin Censura Nocturno y mañana le prometo que va a sacar chispas porque ha pedido, nosotros no lo buscamos, el que vino a pedir que se le abriera un espacio para debatir y conste que le advertimos que va a ser un debate fuerte. El tumbaburros, este asesor de los panistas, legisladores panistas, que defiende a lo más rancio de la derecha, de los conservadores. Mañana de 8 a 10 en Sin Censura Nocturno, hoy de 8 a 10 Eddie Small, y gracias a todos los que le dan clic al dedito hacia arriba, que le dan clic al pulgar hacia arriba, que es el like que necesitamos para seguir avanzando. No es choro cuando les digo con ustedes todo, sin ustedes nada. Si ustedes no nos apoyaran, nosotros no crecemos y nosotros nos debemos al pueblo, a la gente de a pie, a esta libertad de estar informados sin máscaras. Y precisamente, doctora, porque merecemos informar sin máscaras, no, el pueblo merece tener comunicadores que informen sin máscaras. Deme su opinión acerca de estos disque periodistas que han callado y se han hecho tontos y como que la Virgen les habla, a pesar de que algunos se dicen hasta amigos de señalados de recibir sobornos para la aprobación de la reforma energética. Ahora quedan también exhibidos todos esos que callaron y que ahora están descubriendo el hilo negro o que lo tocan con pinzas el tema, doctora. Y no solo con pinzas, Vicente, sino con una información privilegiada que de repente resulta que las encontraron, oye, en sus archivos, o que alguien se las filtró, o que alguien les dijo, o sea, una cantidad de información que obviamente han tenido siempre y que han utilizado de la manera como les ha convenido. Es muy claro porque al final de cuentas, pues, no, si no tenían esta información antes, o no la siendo gente tan cercana a estas élites del poder y con un periodismo que se supone que tenía ese nivel de contactos, pues qué malos periodistas. Y si sí la tenían, como yo estoy afirmando aquí, pues realmente qué manera tan tramposa de utilizar también la información, que ahora es muy prudente sacarla y decir que bueno, ahora ya me vine a enterar y me están diciendo y que realmente esto acaba de hundir o dará más elementos en el juicio este que hablábamos, por ejemplo, de Lozoya. Bueno, te digo, es de un oportunismo que, bueno, al final de cuentas sirve la información porque efectivamente siendo miembros de esos mismos grupos, pues sí acceden a cierta información que probablemente se las empiezan a filtrar en, ahora sí que fuego amigo, ahora sí va a ser el sálvese quien pueda
y quien pueda pasar información vía estos periodistas, que al final de cuentas son mensajeros, Vicente. Lo que está pasando con estas columnas que leemos es que de repente es la forma en que ese mensaje le está llegando al grupo que quiere salvar el pellejo y por tanto pues trata de, digamos, enterarse por estas vías de lo que le mandaron decir desde otras partes, que ya sabemos que pues ni siquiera están tan lejanas, porque ya empezaron a salir nombres como el de Salinas de Gortari, ¿eh? Entonces, digo, aquí es lo que empieza a ocurrir de manera interesante es también cómo se vuelven no solamente el mensaje, sino mensajeros. Y por ahí yo te diría que pues vamos a ver un proceso también muy interesante de donde nuevas voces, otras formas de ver las noticias también permiten pues tener otras lecturas. Tú decías ahorita de esto que vamos a oír en la noche en un debate, bueno, de titanes, digo yo, muy interesante. Yo sí soy súper seguidora de este fashionista que tú dices y realmente me parece interesante porque de repente lo que estamos descubriendo en México es gente muy talentosa en su tema, en el tema que tú me digas, pero muy talentosa que de repente pues opina porque tiene derecho a opinar y todos tenemos derecho y una opinión. Entonces, obviamente podrá haber gente que tenga más elementos y que aporte y que por eso uno lo sigue porque queremos que nos dé más, ¿no? Más de lo que uno puede opinar tal vez a bote pronto. Pero en este caso, a mí también me gusta la actitud mesurada de alguien que dice, oye, pues yo podré saber o tener otra línea y otros intereses, pero me sumo a un debate porque soy parte de esta nación. Entonces, bueno, a mí me da mucho gusto y sobre todo porque también ahí, y ahí sí los quiero felicitar, Vicente, pues parece ser que algunos se hacen como que no habían oído nunca de Sin Censura o no habían oído de estas, digamos, redes alternativas que están poniendo ya los temas bueno, de manera relevante y tienen que mencionarlos porque ayer oí el debate que tuvieron, que hizo mención así de pasadita el ex canciller Castañeda, y pues a mí me da mucho gusto porque es una señal de que ya no pueden omitir o que incluso lleguen a insinuar que un programa como Sin Censura puede definir quién es o no es elegido por el Consejo Electoral del INE, pues, bueno, me pareció la verdad ya soberbio, ya me encantó esa lectura porque ya le da el lugar que merece a estas nuevas voces que son, bueno, pues, primero, gente de todas partes, de todos los perfiles, pero también gente joven que empiece a opinar y hablar desde la perspectiva como ve lo que está pasando en el país, Vicente. A mí me llamó mucho la atención que nos consideren, y le agradezco al horroroso y arrabalero, en referencia a sus declaraciones sobre Putla, Oaxaca, que nos considere tan importantes que podemos influir, como dice usted, en ese proceso para que alguien sea rechazado o aceptado como consejero del INE, pero bueno, gracias por el detalle, gracias por el piropo, aunque nos llame medio patito. Patitos los que callan como momias, patitos esos que hacen montajes como el que lo invita a su espacio, llámese Loret de Mola. Pero bueno, doctora, que termina en medios, que es contra la comida chatarra, contra los productos chatarra. Y yo decía, benditas redes sociales, benditos medios independientes como Sin Censura y muchos otros que hablamos precisamente de esta cruzada contra la mala alimentación, contra el veneno embotellado, como le ha llamado el doctor Hugo López-Gatell, que no podrán abordar con transparencia y sin máscaras en los medios tradicionales porque van de por medio muchos millones de campañas publicitarias, como nosotros no tenemos esos compromisos, doctora. Así es, Vicente, y mira, la verdad es que a propósito de lo que estamos viviendo todos con la pandemia, pues un tema que se ha vuelto referencia en el mundo, es el tema de la alimentación y la consecuencia con la obesidad, o sea, la mala alimentación y como consecuencia el tema de la obesidad como un factor de alto riesgo con el famoso COVID que todo el mundo estamos con el terror todavía de cómo vamos a salir de esta. Y bueno, creo que esto vuelve muy importante un debate que no es de ahorita y todo mundo ahorita le va a empezar a, digamos, se va a empezar a acordar, pero yo nada más les quiero decir que hay toda una discusión de lo que le llaman la dieta McDonald's. Y es mucho en referencia al papel que ha tenido en la alimentación contemporánea
la sociedad y la cultura y obviamente la economía estadounidense de exportar un tipo de comida y a su vez afectar de manera, afectar porque estamos hablando de intereses muy potentes, el tipo de comida tradicional en todos los países, Vicente, no solo en México, aunque claro, ahí es donde nuestra vecindad, nuestra cercanía, nuestra interacción tan fuerte, cultural, lazos familiares, pues nos ha pegado de una manera muy, muy fuerte, y la alianza que también grandes empresarios han tenido para impedir, por ejemplo, que haya agua accesible en donde tú me digas. El sexenio pasado, aquí en la Ciudad de México, hubo un proyecto que no prosperó del todo, que era que las escuelas públicas tuvieran agua para que los niños pudieran tomar agua potable. O sea, imagínate el nivel tan básico de lo que estamos hablando, porque claro, eso permite explicar por qué hay entonces refrescos en las escuelas. Pero a lo que voy es que esta cruzada que se empieza a hablar a nivel ya internacional de una manera más clara, ya sin eufemismos, sin quererle dar la vuelta o usar palabritas para desviar la atención y decir coman frutas y verduras como si la gente no quisiera hacerlo, y de repente el problema es que también no solo es voluntad personal, sino también el acceso y la economía que lo permite, Vicente. Entonces, yo creo que estamos en un momento, así como con lo político que decíamos, en este marco de cambio, no solamente de cómo se lleve a cabo la política, sino qué hay detrás en términos de qué valores le da a la política y cómo el prestigio, el honor, la lealtad vuelven a ser valores que nos importan. ¿Por qué? Porque queremos heredarle eso a nuestros hijos. Y también en este tema, en lo alimenticio, pues detrás de eso está lo cultural. No es nada más una cosa de cambio de, bueno, ahora volvamos a cierta comida. Bueno, ¿cómo se abandonó el consumo de frijol en nuestro país? Se empezó a ver como una cosa medio muy popular, muy pobre, muy de no consumo para la gente que tenía acceso a otras cosas, cuando es, bueno, uno de los alimentos más nutritivos que puede haber, junto con, obviamente, otra variedad de alimentos. Entonces, a lo que voy es que esto también es un cambio cultural muy interesante, obligado, casi que nos sometió la pandemia, nos sometió el COVID a tenernos que enfrentar a esto, y lo que se ha llamado globesidad, o sea, global, una obesidad que es global, ahí lo tiene el mundo también teniendo que repensar este asunto, donde en México lo sabemos todos, y esto ocurre también en Centroamérica, sobre todo, que es más fácil que llegue un camión de Coca-Cola o de papitas no me digas, el pueblo más lejano que tú me quieras decir, no importa cuál, a que pueda llegar agua potable, médicos o cierto tipo de beneficios que se espera que cualquier persona de este siglo tenga. Entonces, eso ya lo había dicho muy al inicio el presidente de México cuando empezó su mandato, y hablaba de eso. Dice, habría que aprenderles a estos de los camioncitos que llegan a todas partes y llevar así los beneficios que la gente tiene derecho a tener. Entonces, creo que es un cambio profundamente estructural. No es una cosa de encimita, Vicente, ni es de victimizarnos, pero tampoco de criminalizar. Nadie elige estar enfermo, nadie, pero sí podemos empezar a aprender juntos y empezar a tener una acción muy, una actitud distinta, que también las autoridades pues nos lo permitan ver, porque si no, cuando las autoridades también son cómplices de estas transnacionales, que lo único que hacen es evitar que se pueda tener acceso a comida saludable, y también, no solamente comida, sino, decía yo, lo más fundamental, el tema del agua. Ese es, si me dices de todo, Vicente, algunos, expertos hablan de que la gran revolución y al mismo tiempo la gran pugna que va a haber en el planeta, si no lo enfrentamos de una vez, es el tema del agua, el acceso al agua. Y por tanto, estamos a tiempo de empezar a revisar otra vez todos estos temas que incluyen la alimentación. No es cualquier tema, repito, y aquí entra nuestra responsabilidad personal, pero también ya en un entorno en que nos ayuda o nos permite entender, pues también creo yo que eso va a facilitar que el discurso se generalice y dejemos esto que yo les decía, que se ha llamado la McDonaldización del mundo. Así le han dicho, así se ha explicado hace muchos años ya, esto no es cosa de ahora. Entonces, nos está tocando ver esto, que también es una revolución. Así es, doctora. Yo siempre agradecido por su
por sus ganas de abrir el debate en este medio, permítame burlarme nuevamente, patito, así se refiere Jorge Castañeda, sin censura, pero apreciamos mucho este espacio para la discusión de ideas. Yo sé que hay muchas personas que se quedaron ahí con ganas también de opinar sobre el tema de Isabel Arvide. Usted dice que no está de acuerdo, muchos dicen cómo es posible, porque si a Luis Videgaray se le permitió ser un aprendiz de canciller, ahora se critique a Isabel Arvide. Bueno, pues ahí está para la controversia, y qué bueno que la gente hoy está avispada y está dispuesta a opinar, y no porque lo diga Leticia Calderón Shelius o porque lo diga Vicente Serrano, la gente nos tiene que creer a nosotros a ojos cerrados. Eso es precisamente nuestro lema, que no nos crea ni a nosotros a ojos cerrados y que se genere el espíritu crítico, doctora. Sí, qué interesante que se mencione, seguramente en los comentarios que te hacen, que por qué Videgaray se le permitió. Bueno, justo, Vicente, porque no somos iguales y de lo que se trata es de, digamos, no hacer las cosas igual. No conozco el caso en lo específico ni la trayectoria diplomática, en todo caso, de la periodista, pero la conozco como periodista. No es una cosa ni siquiera personal. Bueno, o sea, a bote pronto que tú me preguntaste. Lo interesante es que yo creo que sí estamos llamados a reconocer que hay gente que, digamos, por trayectoria, que va acumulando un conocimiento de ciertas áreas, que vale la pena también entender. Yo creo que esto es muy importante. Este país tiene gente muy talentosa, Vicente, y nadie lo es, o sea, de manera innata, digo, en algunas cosas, sí, pero si tú no fomentas, si no le inviertes tiempo, si no hay educación, formación para eso, bueno, pues también el talento se pierde, y por eso hay también que rescatar lo que este país sí ha generado, y hay gente talentosísima, con trayectorias muy respetables, que también hay que empezar a darles el lugar que merecen, y por eso yo te digo, yo soy muy partidaria de que también la gente joven, bueno, y no me refiero a jovencitos así, no, gente joven, porque ha formado una trayectoria en el campo que me digas, no lo reduzco a lo político, a lo diplomático, en el campo que sea, porque no puedes tener, digamos, gente que llega de la nada a querer dictar, justamente como lo hemos visto que ha ocurrido en tanto tiempo, y al mismo tiempo, bueno, querer tener buenos resultados. Yo no digo que no pueda ser alguien, un destacado diplomático, porque tiene madera o porque al final de cuentas hace un papel honroso, yo no lo dudo, pero me parece que si estamos en un discurso de cambio, bueno, pues debe haber gente que dentro del servicio diplomático, que conoce muy bien cierta esfera y que valdría la pena pues también ser reconocida y promovida, ¿no? Bueno, eso yo te lo diría por este lado, pero por otro lado, que también no se nos olvide que el sexenio pasado justamente estuvo por ahí en Milán la que era la secretaria en seguridad con García Aldona, procuradora, y así de no saber nada, Vicente, llegó a Milán, Italia. Era una bofetada para los italianos mandarles a un personaje así, pero se hizo. Entonces, ¿por qué vamos a hacer lo mismo? No estoy comparando, ojo, pero a lo que voy yo de nuevo, no se trata de ubicar los lugares como puestos de o premio o salida forzada tú, sino, bueno, respetar las trayectorias o en todo caso, llamar a concursos, porque puede haber gente que tal vez no viene del servicio diplomático y resulta que una lumbrera y es mejor candidato. Eso sí me gustaría decirlo, si quieres tú es mi propia defensa de lo que argumento, pero porque creo que, insisto, no somos iguales, o yo creo que tenemos que pensar desde ese lado, ¿no? De que no queremos repetir lo mismo. Pues doctora, como siempre es un placer saludarla y escuchar el debate y generar polémica y controversia en este espacio libre como el viento. Le mando un abrazote y como siempre le pido a la gente que la siga en @LetiChelius en Twitter y que apoyen también este espacio que siempre recomendamos @migrantólogos. Por lo pronto, estamos al pendiente, doctora. Estamos al pendiente, Vicente, y muchas gracias como siempre y saludos a todos. Gracias, es la doctora Leticia Calderón Shelius. Por cierto, a mis compañeros, deberíamos de buscar a Isabel Arvide por ahí, alguno de nuestros amigos corresponsales debe de tener el teléfono de Isabel Arvide, a quien le acabo de mandar un mensaje en Twitter, se lo voy a leer para que vea qué le escribí.
le acabo de escribir a Isabel Arvide en Twitter. Yo sé que va a dejar la víbora chillando. Le pongo: éxito, Isabel, gran responsabilidad. Te vamos a extrañar en la mañanera. Un abrazo solidario y honesto. Ojalá que le vaya bien a Isabel Arvide allá en el consulado de Estambul, en Turquía. Y ya que estamos